no se congelaron, no sería transmisión por eso. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Estamos en la reunión, en el conversatorio mensual de México Libertario. Gracias por estar con nosotros y nos acompaña, como ya lo habíamos anunciado, el maestro Gerardo Garibay Camarena. El maestro viene a tratar un tema que me parece de la mayor pertinencia y es el libertario, fraseándolo con mis propias palabras, el libertario que todo mexicano lleva dentro. Sin más preámbulo, Gerardo, el maestro Gerardo Garibay, con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada agradecerle a Víctor y a todos la invitación para participar en este conversatorio con un tema que para mí yo creo que es de una relevancia fundamental, y es cómo encontramos, cómo sacamos a la luz esa vocación libertaria que tenemos los mexicanos y que a veces pareciera muy, muy, muy escondida. Nos comentabas ahorita, por ejemplo, el tema de las encuestas, esa devoción que hay por el pago de impuestos y por los servicios públicos, y esa disonancia cognitiva tan profunda que hay, por ejemplo, en el caso de los de Ayotzinapa, ¿no? Fue el Estado criminal, pero queremos que ese Estado criminal tenga una mayor importancia y una mayor participación dentro de la vida pública. Y el problema es que la gente no se da cuenta de esas disonancias. Y no solo entre la gente típicamente de izquierda, también entre la gente de derecha encontramos este mismo tipo de casos. Entonces, nuestra primera labor, una vez que hemos aceptado esa vocación de defender la libertad como valor básico de la convivencia social y política, es pues no en estos momentos ganar elecciones, porque todavía no estamos en ese punto, sino pues empezar a despertar esas vocaciones o despertar esa alternativa en otras personas, porque la gran mayoría de nuestros amigos que son del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, del que sea, pues no son estatistas por malévolos. No es que la gente, el político estatista se despierte en la mañana pensando hoy voy a hacer el mal y voy a robarle el dinero a los demás. No, muchos de ellos, o algunos a lo mejor sí lo hacen, pero muchos de ellos son personas de buena fe que simplemente nunca se han planteado una alternativa distinta, a los que nunca se les ha dicho, oye, espérate, el camino no necesariamente pasa por engrandecer al Estado. Y entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es plantear esa alternativa. Y quisiera compartirles a lo mejor un poquito rápidamente de cómo llegué yo al libertarismo, porque bueno, yo crecí en Guanajuato, que es así como el estado cliché de la derecha mexicana. Llego a trabajar al gobierno de Guanajuato convencidísimo de que el PAN es la solución a los problemas del país y de que el Estado es la solución a los problemas del país. Nada más que el problema era que esos malignos priistas corruptos se robaban todo, pero una vez que los honestos panistas llegaran al poder, todo iba a ser vida y dulzura, ¿no? Entonces, ahorita pues ya se oye medio ridículo a toro pasado, pero en su momento yo entré al gobierno creyendo eso de todo corazón, ¿no? O sea, lo único que necesitamos es poner gente decente en el gobierno y el gobierno mágicamente se va a transformar. Todo lo que estaba mal se va a poner bien. Entonces, y dije, ¿qué gente más decente que la gente del gobierno de Guanajuato, que yo los conozco y sé que son buenas personas? O sea, gente más decente que esa no va a haber. Entonces este gobierno va a ser una utopía. Entro al gobierno, empiezo a ver que no funciona tal cual. O sea, que esa gente que había entrado siendo idealistas, o por lo menos lo disimulaban muy bien, de repente, oye, pues vamos a repartir más despensas porque las despensas son votos, oye, vamos a alterar esta asamblea, oye, vamos a entregarle esta obra pública a fulanito o a menganito pues porque necesitamos que nos pague la campaña. Y paso por un proceso de varios años en el que digo, ¿qué está pasando? O sea, pues se suponía que esto ya tenía que funcionar bien, ¿por qué no funciona bien? Y en ese inter, de alguna forma muy extraña, Ann Coulter me lleva a Hayek me lleva a Bastiat, Bastiat me lleva a Mises, y Mises me lleva a Murray Rothbard y a su ensayo Anatomía del Estado, que yo creo que es de lectura obligada para cualquier persona que quiera entender
cómo funciona la estructura del Estado, y además no hay pretexto, porque a diferencia de otros libros de Rothbard, que son muy buenos como instrumento de defensa personal, porque son auténticos ladrillos, pues este es un librito de 60 páginas que la verdad se lo echa uno a lo mejor en 2-3 horas, una tarde, a buen ritmo, y que te cambia muchos enfoques y que te hace entender muchas cosas. Y leyendo especialmente Anatomía del Estado, Murray Rothbard, y La Ley de Frederick Bastiat, entendí muchísimas cosas que no había yo acabado de cuadrar, de por qué el gobierno no estaba, la intervención gubernamental no estaba funcionando bien. Y hay cosas que de momento a uno le causan un choque, o sea, cuando se enfrenta uno, por ejemplo, al tema de la legalización de las drogas. O sea, yo era un defensor absoluto de la guerra de Calderón. O sea, incluso llegué a escribir un artículo en 2007 que se llama Una guerra necesaria, y básicamente la tesis era que era una guerra que estaba condenada a perderse, pero que de todos modos había que pelearla. También a toro pasado, me doy cuenta que no, es ridiculez, pero en ese momento así lo veía yo y así lo ve mucha gente. Entonces es solamente leyendo, con el paso del tiempo, desafiando muchos prejuicios, muchos conceptos que los damos tan por sentado que ya ni siquiera los cuestionamos. El tema de la educación pública, lo que comentábamos ahorita, que el maestro Santos Mercado nos obsequia su libro Tiempo de separar Estado y educación, que seguramente pues le va a causar canas verdes a más de algún lector. Esa idea de que el Estado no deba ofrecer educación, pues también, no solo en la izquierda, sino también a gente de derecha como yo, en un primer momento es un shock. ¿Cómo el Estado ya no va a dar educación? Y los niños pobres de la escuela de la sierra, ¿quién los va a atender? O el tema de los subsidios al campo. Y entonces requiere de tiempo, requiere de lectura, el llegar a entender todos estos principios del libertarismo, de la libertad de mercado, de cómo cuando se deja que las personas colaboren voluntariamente, funcionan las cosas mejor que con la intervención estatal. Muchos de estos conceptos son contraintuitivos, y eso es algo importante también en términos económicos de la escuela austríaca y en términos políticos del libertarismo. Muchos de nuestros conceptos son contraintuitivos, entonces no son tan fáciles de asumir como lo es, por ejemplo, algún panfleto de la izquierda, que en una hoja ya viene resuelto el mundo, y entonces pues puedes, después de leer un panfleto de una hoja, salir a gritar: este puño sí se ve y el pueblo unido jamás será vencido. Nuestro trabajo es más complicado, porque la libertad es difícil, es parte de nuestra alma, digamos, es parte de nuestra identidad, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la libertad implica, por inicio de cuentas, la realización de que tenemos que escoger. Uno de los 5 elementos de la acción humana, que los plantea Ludwig von Mises y los explica de forma magistral Huerta de Soto en sus videos en YouTube, para quien no se quiera chutar las 1000 páginas de la acción humana, es la escasez. Cada elección implica pues dejar de hacer algo, dejar de optar por una opción. Otro elemento es la responsabilidad y la consecuencia. La libertad implica hacernos responsables de nuestros actos. Muchas veces se nos ofrece una visión de la libertad, decir: no, es que libertad es hacer lo que quieras sin consecuencias. Si no hay consecuencias, de nada sirve y de nada importa que seas libre o no. Si da lo mismo si me aviento yo del barandal del restaurante, o si no me aviento, pues ¿qué importaría entonces la libertad? La libertad se vuelve relevante y se vuelve plena cuando hay una responsabilidad, es decir, cuando nosotros personalizamos nuestras acciones, que de hecho ese es, por ejemplo, incluso en derecho, la diferencia entre un acto y un hecho jurídico. El hecho jurídico es, por ejemplo, se cayó un árbol en la calle, no hubo una situación de voluntad humana. En cambio, en el acto hay una situación de voluntad expresada en una acción, en una elección. Entonces, implica la responsabilidad e implica las consecuencias. Libertad no significa no tener consecuencias. Libertad significa que, existiendo consecuencias, podemos elegir entre uno u otro camino. Y también la libertad es difícil porque implica incertidumbre. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de las tarifas de Uber, cuando Mancera empezó con su brillante idea del quíntuple no circula, que nada más circulen los burros en la Ciudad de México.
La Uber sube sus tarifas 8 veces. ¿Y qué dice la gente? Queremos servicio de precios controlados. Oye, pero ese servicio de precios controlados son los taxis que huelen mal, que funcionan mal, que contaminan, que te transan, que te acaban cobrando mucho más. Sí, pero tengo la certidumbre de cuánto me va a cobrar. Oye, pero eso significa tener la certidumbre que te van a estar robando siempre. Sí, pero ya no me tengo que preocupar. En cambio, con un libre mercado y con un entorno de libertad, siempre nos vamos a enfrentar a esa incertidumbre. Y entonces la parte infantil que hay en nosotros, porque todos los seres humanos, por lo menos en una cierta medida, seguimos siendo niños toda nuestra vida, anhela una certidumbre, una certeza, y el Estado, uno de sus grandes éxitos es que nos vende la ilusión de esa certeza. Te dicen, oye, para que tú tengas la certeza de que siempre vas a poder tener servicios médicos, aquí está el IMSS. Oye, que a la mera hora pues es mucho más caro, el servicio es malo, pero tienes una certeza de que vas a tener un mal servicio, pero una certeza al fin y al cabo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Al final del día es la madurez para aceptar la incertidumbre y la libertad. Y aceptar la libertad es por lo tanto un acto de madurez que pues, resulta mucho más complicado, lo que resulta simplemente el querer ser niños, que es finalmente, si vemos todos los temas socialdemócratas, todos los temas que está impulsando la izquierda, es ser niños, esos safe spaces en las universidades gringas, esa idea de la renta básica universal, es ser como un niño. No te preocupes por nada, que papá Estado lo va a resolver todo para ti. Y sabemos que papá Estado es un papá alcohólico, golpeador, que no lleva el gasto a casa, pero de todos modos esa figura paterna le sigue resultando muy atractiva a muchas personas, aunque sea racionalmente insostenible. Y estos 4 elementos complican la aceptación de la libertad y hacen que nuestro trabajo sea más difícil de realizar, y por lo tanto pues tenemos que asumirlo como un tema de largo plazo. No podemos esperar que México cambie una vocación estatista de 800 años de un momento a otro. Va a ser algo que nos va a tardar a lo mejor una generación, 2 generaciones, pero pues entre más pronto empecemos y entre más pronto sigamos abriendo esos pequeños espacios de libertad, pues mejor será, y más evitaremos que la labor obsesiva del Estado dañe a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo despertar esa parte libertaria que también existe en el espíritu del mexicano? Porque el mexicano, por un lado, espera todo del Estado, pero por otro lado también es entrón. También, si ustedes salen ahorita a las calles, van a ver que están las señoras, a lo mejor de comunidades indígenas, con su puestito vendiendo cigarros, vendiendo dulces. Pues son empresarios en pequeña escala. Lo malo pues es que son parte de una asociación de presión social que las va a mover, que las va a mandar a las manifestaciones. Es decir, coexisten esos dos conceptos, el concepto de la sujeción al Estado, pero también la vocación empresarial que no ha sido ahogada del todo. Entonces lo único que tenemos que hacer es decirle, ¿sabes qué? Está esta alternativa, tú no estás condenado a ser un siervo del Estado toda la vida, puedes optar por una opción distinta. ¿Y cómo hacerlo? Por inicio de cuentas, con optimismo. Luego a veces en el movimiento libertario nos da por ponernos los lentes de pesimista y decir que se va a acabar el mundo y que caerá fuego del cielo, y que Dios nos destruirá y nos volverá polvo y pondrá una civilización en Venus para suplantarlos. Pero de fondo el gran argumento de la libertad tiene que ser un argumento optimista, tiene que ser un argumento alegre, que es algo que menciona mucho en relación al anarcocapitalismo Jeffrey Tucker en libros como Borbón para el desayuno. Y la anarquía no es esta idea de caos, la libertad no es esta idea de caos, sino es algo que vivimos cotidianamente en nuestra vida, que hace que nuestra vida funcione mejor y que va a ser algo bueno. El mensaje es optimista, es un mensaje de que podemos mejorar. Es cierto, estamos muy mal como país, hay mucha pobreza, hay mucho lo que quieran, pero podemos mejorar, porque a pesar de todo eso que existe, a pesar de toda esa intervención estatal, el hecho es que pues México sigue teniendo emprendedores, sigue teniendo personas que trabajan con una visión de libertad, etcétera, etcétera.
Otro punto es los temas en los que tenemos que hacer énfasis, y el primero de ellos, que para mí es muy importante, es la descentralización. Para muchos de nosotros el objetivo filosófico final pues es el anarcocapitalismo, la anarquía del libre mercado, que el Estado desaparezca y que todo se privatice. Pero pues hay que ser muy sinceros, ahorita no andamos como para esos trotes de un solo brinco. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que promover? La descentralización. Que las decisiones se tomen lo más cercano posible a los individuos, a los ciudadanos. Y ahorita en México estamos teniendo una regresión muy peligrosa en este tema, que es algo de lo que casi no se habla, pero que es uno de los grandes riesgos a mediano plazo, y es que la marea federalista, que empezó a moverse un poco en los 90s, a principios de los 2000, se ha regresado, y se ha regresado no solo por el PRI, sino incluso también por el mismo Acción Nacional. Temas como, por ejemplo, los del mando único en materia de policía. No lo empujó ahorita Peña Nieto, pero lo empezó Calderón. ¿Y qué implica esto? Pues en lugar de tener muchas mafiecitas locales, pues tener una sola mafiesota, que tenga además un poder monopólico, sin contrapesos, y que no resuelva el tema de la inseguridad, porque el tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico, como lo sabemos, no pasa por poner policías, sino pasa porque el gobierno deje de prohibir cosas que no le corresponden. Tenemos también, por ejemplo, el tema de los institutos electorales. El cambio de IFE a INE no fue nomás por gastar dinero, hay una señal importante en el hecho de cambiar el nombre de los institutos de Instituto Federal Electoral o Instituto Federal de Acceso a la Información a Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo mismo el tema de la reforma educativa, que tiene muchos puntos muy favorables, pero también tiene un punto potencialmente muy peligroso en cuanto a que centraliza muchas decisiones a nivel federal, que eso por supuesto nos da gusto que ayude a que en Michoacán o en Guerrero los del CENTE no hagan tanto de las suyas, pero finalmente la centralización acaba teniendo más peligros que beneficios. Entonces lo primero que tenemos que decir como libertarios es, oye, no centralicemos los poderes, dispersémoslo lo más posible, acerquemos la toma de decisiones lo más posible al nivel de municipios o a nivel de estados, bajémoslo del nivel federal. El segundo punto, el tema de la transparencia. La transparencia se puso de moda hace como 15 años, pero el hecho es que ahorita, a pesar de todo lo que se ha gastado en burocracia, los gobernantes siguen ocultando el destino de miles de millones de pesos. Y yo creo que todos aquí sabemos que los impuestos son un robo, pero pues es peor cuando te lo roban y ni siquiera tienen la gentileza de decirte en qué se lo gastaron. Entonces, por lo menos, pues si se lo van a robar, por lo menos que digan, pues lo gastamos en esto y en esto y en esto. Ahorita, por ejemplo, en el estado de Puebla hay no sabemos cuántos miles de millones de pesos en PPS, que son proyectos del gobierno con iniciativa privada, entre comillas, que están bajo llave y que nadie sabe realmente en qué se gastó ese dinero, a quién se le dio, cómo se usaron esos recursos. Y lo mismo pasa en prácticamente todo el país, con casos auténticamente grotescos en el tema de Coahuila, donde Moreira desvía alrededor de 30 mil millones de pesos, Duarte en Veracruz alrededor de 50 mil millones de pesos. Y el primer punto es, bueno, saber qué están haciendo con ese dinero. A lo mejor no vamos a lograr en un corto plazo que se dejen de cobrar impuestos o que se reduzcan sustancialmente, porque a la gente le encanta la idea de que existan los impuestos. No les gusta pagarlos, pero les encanta la idea de que existan. Pero un primer paso es, bueno, por lo menos vamos a saber en qué se gastan. Y sabiendo en qué se gastan, la gente se va a enojar porque se va a dar cuenta que su dinero se gasta en cosas que no vienen realmente al caso. Mucho del supuesto gasto social, pues no se va ni siquiera a dar despensas o a dar becas para los niños, que sería menos malo, sería moralmente cuestionable, pero sería menos malo. ¿En qué se va? Se va en pagar campañas políticas, se va en pagar oficinas, se va en pagar gastos fijos, etcétera. Otro punto, el tema del libre mercado. Cuando oímos palabras como privatización o libre mercado en México, es casi como oír al demonio, ¿no? Es que la mano invisible del mercado, y la gente se imagina una mano fantasmal de un señor con sombrero de copa que va a agredir al proletario, y entonces el Estado, cual caballero medieval enfundado en su brillante armadura, va a proteger a ese proletario de la acción de esa mano fantasmagórica invisible. Y es decirle a la gente, a ver, espérate, la mano invisible no existe.
Lo que hay son muchas manos. El libre mercado son millones de manos que están consumiendo, que están comprando y que están actuando todo el tiempo. ¿Y qué manos son? La tuya y la mía. En términos más reales, la mano invisible es verdaderamente invisible cuando el gobierno es el que controla la economía, porque ahí sí no sabemos qué mano es la que está decidiendo por qué la inflación va a ser de tanto, o por qué las tasas de interés van a ser de tantos. En el libre mercado hay muchas manos muy visibles que están colaborando voluntariamente. Lo mismo el tema de lo privado y lo público. ¿Por qué la gente quiere los servicios públicos? Porque en nuestra mente hay una imagen de que lo público es de todos. En cambio, lo privado es yo agarro esto y es nada más para mí, es privado. Y en cambio, si es público, lo comparto. Sabemos que en la práctica no es cierto, que los servicios públicos en realidad son servicios privados a cargo de un monopolio que está viviendo de los impuestos, como lo es la CFE, como lo fue en su momento Luz y Fuerza, como lo es el CENTE. Pero tienen esa bandera emocional de lo que es público es de todos y vamos a compartir y seamos buenos compartiendo, y en cambio lo privado es el egoísmo. Tenemos que cambiar esa visión, y no va a ser un trabajo de corto plazo, es un trabajo que requiere mucha paciencia y mucha humildad y mucha caridad en el sentido auténtico de la palabra, entendiendo que las personas con las que nos topemos, cuando empecemos a decirles todo esto, se van a parar de pestañas y van a decir, no, esto no es posible, ¿cómo que vamos a quitar los subsidios? ¿Cómo que vamos a legalizar las drogas? ¿Cómo que vamos a eliminar la participación del Estado en el sector salud o en la educación? Tenemos que tener la paciencia para aguantar la mentada de madre inicial y para ir explicando poco a poco cuáles son nuestros argumentos. Y a lo mejor de 100 personas con las que hablemos, 80 nos seguirán mentando la madre 2 horas después, pero 20 empezarán a decir, ah, caray, déjame investigar más. Y así poco a poco vamos a ir logrando por lo menos un cambio en el debate. Yo creo que el primer gran objetivo que tenemos que tener es hacer que nuestra voz se escuche en el debate público, que cuando haya un debate, por ejemplo, sobre el salario mínimo, la discusión no sea entre si el PAN lo quiere en 190 y el PRD en 200, sino que haya una voz que diga, a ver, espérate, lo que pasa es que el salario mínimo acaba perjudicando a los trabajadores menos capacitados, los acaba condenando al desempleo o al subempleo. Que haya una voz que diga eso y que en ese sentido vaya influyendo en el debate. En Estados Unidos tienen un camino un poquito más avanzado en este tema. Ahorita con la elección presidencial, Gary Johnson está haciendo un poco más de ruido. En su momento Ted Cruz en el debate se refirió específicamente al voto libertario y les pidió que lo apoyaran. Digo, más allá de si hubiera convenido no apoyar a Ted Cruz, el hecho de que un candidato, de que el segundo candidato más importante del partido más importante se refiera al voto libertario directamente, implica que ya empiezan a tener un peso. Y eso mismo podemos empezar nosotros a hacer en México a través, por ejemplo, de esfuerzos como el que están haciendo ustedes en México Libertario, con miras a constituir una institución que tenga una participación activa políticamente. No va a ser un camino fácil, por supuesto. O sea, es el hecho es que las estructuras, el juego político en México sigue siendo un juego de partidos, y fundar un partido va a requerir de un trabajo de años y de a lo mejor 4 o 5 años. Lograr que poco a poco los políticos de los diversos partidos vayan asumiendo nuestros temas dentro de sus propios posicionamientos. Hay políticos de buena línea en el PAN, por ejemplo, se me ocurre ahorita Pancho Burques, que tengo entendido que vino con ustedes en alguno de los primeros conversatorios. En el PRI, incluso en el PRD puede haber alguna oveja perdida del señor que de repente pueda tener buenos puntos de vista en algunas cosas. Y la idea sería ir iluminando un poco el debate desde nuestros espacios, quien escriba, escribiendo, quien haga videos, haciendo videos, y compartiéndolo en nuestros círculos. Y empezaremos a ver frutos de eso, a lo mejor igual en unos 4 o 5 años, pero van a ser frutos sólidos. En cambio, si se quiere hacer algo que sea nada más una llamarada de petate, pues de momento se hará mucho ruido, pero no se lograrán resultados de largo plazo.
Y entonces, ¿cuál crees que sería tú en México un proyecto libertario político